Muy buenas tardes, amada familia. En el día de hoy es un nuevo episodio a esta serie titulada Cualidad de un siervo de Dios. Y el tema que vamos a disertar en esta tarde es el ser sumisos a la voluntad de su Señor. Te voy a pedir que ponga la mano en tu corazón, cierre tus ojos y podemos elevar un clamor al Padre a dar inicio a este tiempo de estudio de la palabra. Gracias, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. En este momento pedimos de tu sabiduría, sea tu conocimiento en y a través de nosotros para poder conocer, entender, comprender lo que tienes tú revelado para cada uno de nosotros a través de tu palabra. Gracias a ti te damos por lo que tú estás haciendo día a día en nuestro crecimiento espiritual. Te damos a ti toda la gloria, la honra, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. El ser sumisos. Uno pudiese resumir lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Porque Él tuvo que subyugar el beneficio propio por el beneficio de los demás. En ese momento donde estaba Él orando a su Padre, de que pasara de Él esa copa, porque Él sabía lo que iba a venir para su vida, cómo iba a padecer. Pero como ser humano, tanto era la presión que él sentía, que dice la palabra que él sudó como gotas de sangre. Tanto era la presión de lo que iba a venir a su vida en esas pocas horas que le quedaba, que le generó algo fuerte, tanto que sus vasos sanguíneos se reventaron, tanto era la presión. Pero él le dijo a su Señor que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero para nosotros, el tener ese mismo sentir como el que tuvo Cristo, es muy fácil de leer, muy fácil de decir, pero el poder vivir sumiso a la voluntad de nuestro Señor es de armas tomar. ¿Por qué? Pablo le escribe a los filipenses en su carta, en el capítulo 2, dice, a partir del versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando leemos esto, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¡Wow! El poder nosotros imitar cada una de estas características. Y se refiere a estas actitudes que nos sirven de modelo. Sin embargo, estas actitudes solo pueden ser ejecutadas por aquel que su vida esté sometida al señorío de Cristo. Porque no solamente es una imitación de hacer lo que el otro hace, como de la boca hacia afuera, me están viendo, yo lo imito y ya. No,
que sea de nuestro corazón, algo que sea genuino. Yo estuve leyendo lo que es el término servidor. En el griego hay más de 10 términos que lo refieren, pero a mí me llamó la atención 3 que quiero compartir. Uno es diáconos. Y dice que contempla al siervo en relación con su trabajo. Porque el diácono es aquel que alivia las necesidades de alguien, supliendo las cosas necesarias para la vida. Ese es el servidor. Hay otro término que es doulos, que es el esclavo. Y se contempla al siervo en relación con su dueño. Pero cuando cada uno de los apóstoles comienza sus cartas y dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, ese término doulos es esclavo a voluntad. No es que está uno siendo esclavo de otra persona, sino que se refiere al sometimiento nuestro a las condiciones espirituales, morales y éticas, pero sin la idea de esclavitud. Un sentido es siendo siervo a voluntad, es una decisión. No es algo que es impuesto a nosotros, sino que nosotros mismos decidimos a ser siervos del Señor. Otro término es huperetes, que la traducción literal es significaba el remero. Pero este término contempla al siervo en relación con su superior. Es aquel el que ejerce cualquier acción subordinada bajo la dirección de otro. Y estos 3 términos resumen lo que es el ser servidor al Señor. Porque tenemos una relación con nuestro trabajo, una relación con nuestro amo, que es Cristo, y una relación también con nuestro liderazgo. Porque en el Señor no somos llaneros solitarios, estamos bajo la cobertura espiritual de alguien y también damos cobertura espiritual a otros. Entonces tenemos consiervos, aquellos que están trabajando juntamente con nosotros, tenemos los que están trabajando bajo nosotros y a quien nosotros estamos trabajando también que tenemos por encima. Entonces cada uno de estos aspectos debe ser ejecutado por nosotros y de una forma voluntaria. En el versículo 12 de Filipenses 2 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y como siervo, lo principal que debemos hacer nosotros es ocuparnos de nuestra salvación. Hay personas que dicen que hay que cuidarla como para que no se pierda. No, el término aquí es de ocuparse. ¿En qué debemos ocupar nosotros? En hacer lo que debemos hacer conforme a nuestro llamado. Tenemos que cumplir las funciones y de manera voluntaria. Hace unos domingos atrás hablaba que el amor es el cumplimiento de la ley. Y el mínimo irreducible de la ley es el amor a otros. Ese amor sacrificial, ese amor abnegado, ese amor de entrega total. Si así lo hizo el Señor por cada uno de nosotros, que se entregó por completo para comprarnos, tenemos precio de sangre. También por amor debemos accionar por el beneficio de otro. Y el mínimo irreducible de ese llamado que tenemos con el Señor, que ese llamado que nos hace, es el servir a otro. Somos siervos del Señor, pero el servir de una manera voluntaria, no porque hay que servir y tengo que hacer esto y punto. Porque una cosa es ser sujeto, el sujeto es al acatar ciertas normas, pero el ser sumiso tiene que ver con nuestra voluntad. Porque aquí nos dice, porque Dios es, hablando de su personalidad,
el que en vosotros, cada uno de nosotros, pone su inmanencia, pone su esencia en nosotros, produce, así vemos su energía, así el querer, esa fuerza que pone en nosotros de accionar de forma ética, en la parte moral, como el hacer, es su eficiencia que pone en nosotros y nosotros la ejecutamos por su buena voluntad. Entonces hablamos de su eficacia, lo que el Señor está esperando en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo debe hacerse, cómo debe ejecutarse esa sumisión al Padre? Dice el versículo 13. Perdón, el 14. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis reprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y en el 16 nos dice, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¡Wow! Pablo habla aquí a los filipenses de el qué significa ocuparse de la salvación y el cómo se debe hacer, sin murmuraciones ni contienda, para que cada uno de nosotros, como siervos del Señor, seamos hallados irreprensibles, sencillos, sin mancha, en medio de esta generación que se está creando ahora. Que seamos luz en medio de la oscuridad. Pero el ser luz, esas luminares, no es que seamos un reflector, de que todo el mundo esté escandilado con las cosas que hagamos, sino que le podamos mostrar a otros el camino que es Cristo. Y esta sumisión al Padre, hay tres cosas que debemos accionar. Uno es el modo, el carácter y la evidencia. Porque, ¿cómo debe ser el modo? El obedecer sin cuestionamiento. Es difícil porque cuando hay una orden siempre estamos buscando el porqué de las cosas. ¿Y por qué? Y hacemos. No es preguntar el por qué ni el para qué. Si el Señor nos manda a accionar algo, tenemos que obedecer sin cuestionar. ¿Y qué va a influir en nuestro carácter? El obedecer con diligencia, el ser presto y en hacer lo que tenemos que hacer en el momento que hay que hacerlo. Y eso va a crear en nosotros una evidencia, es que obedezcamos con gozo, en ese deleite en el Señor, que estamos haciendo las cosas no por obligación, no porque hay que hacerlas, sino que hay ese gozo, esa alegría, ese privilegio, ese placer de que le estamos trabajando, estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sumisión a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? En la palabra encontramos tres aspectos de lo que es la voluntad del Padre. Uno pudiese decir, son cosas sencillas, las podemos repetir así rapidito. Pero el poder nosotros accionar de una forma conductual, la manera correcta. ¿Cuál es la voluntad del Señor? En primera de Pedro, capítulo 2, Él nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro nos dice, esta es la voluntad de Dios, que nosotros accionemos el bien, que nosotros hagamos lo correcto, para que nuestra forma de accionar haga callar a los que están a nuestro alrededor y están haciendo las cosas mal. Somos nosotros esa punta de lanza, somos nosotros los que debemos marcar la diferencia. El mismo Pedro nos dice ser santo porque el Señor es santo. Y es de ser distinto, que nosotros seamos distintos así como el Señor es distinto. En justicia,
en santidad, en honestidad, en que nuestro caminar sea vivo reflejo de lo que el Señor hizo acá en la tierra y que nosotros seamos vivo ejemplo de ello. El segundo aspecto lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Otra de las cosas de que cual debemos nosotros ocuparnos. ¿Y qué es la santificación? El que nosotros nos podamos apartar de todo aquello que nos inste a hacer lo malo. Porque recuerdo un libro de Charles Stanley que decía, tentado, no cedas. Porque el no ceder a la tentación va más allá de no pecar. Dice, no peques y ya. No es solamente el decir, no voy a pecar, sino de que nosotros seamos conscientes en que nuestras acciones deben ser las justas, nuestras acciones deben ser las correctas. Así como leímos hace poco que el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, es el Señor que está obrando. Pero no somos autómatas, no somos unos robots que nos dan unas instrucciones y vamos a hacerlo al pie de la letra. Tenemos raciocinio, tenemos una voluntad que debe ser sumisa a la voluntad del Señor. Pablo en misma 1 Tesalonicenses, pero en el capítulo 5, nos dice, está siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! El dar gracias en todo. ¿Será que cada uno de nosotros tenemos un corazón agradecido realmente con el Padre? Que estamos dándole a Él las gracias, tanto por lo bueno como por lo malo. Suena algo loco, pero sí hay que ser, dice, dar gracias en todo, tanto en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. Poder decir, gracias Señor. Gracias porque eres tú el creador de todo, el creador de las circunstancias, que has puesto cada una de estas situaciones para nosotros forjar nuestro carácter y se parezca cada día más a ti. Porque yo hablaba con unos discípulos en estos días y me preguntaban, ay, ¿por qué el Señor permite todas estas circunstancias, la pandemia, el sufrimiento, las enfermedades? Pero el hecho de ser cristiano no nos hace inmunes a las circunstancias que están en el día a día. La diferencia de nosotros como cristianos al que no lo es nuestra forma de reaccionar ante las circunstancias. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo está en Gálatas 5 nos habla del fruto del Espíritu. Y el desarrollar nosotros, el poder responder nosotros con el fruto del Espíritu, no es por obra y gracia del mismo Espíritu Santo. Es un trabajo que debemos hacer día a día. Por eso el mismo Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, dice, por eso mismo poner toda diligencia y a vuestra fe que añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad el afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Se dice muy rápido, pero el nosotros ejercitarnos y ser diligente y de poder accionar en cada una de estas circunstancias, el forjar cada uno de estos atributos en nuestra vida, no es de la noche a la mañana. Porque cuando llegamos al Señor ocurre algo maravilloso, nuestro corazón ha sido regenerado. Él viene a morar en nosotros, wow, aleluya, gracias a Dios por ello. Pero nuestros hábitos no se cambian de la noche a la mañana. Entonces, y el ser sumisos, no es que yo voy a ser sumiso nada más en la parte espiritual, debemos ser sumisos en todo. Entonces nuestros hábitos tienen que cambiar, nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Por eso dice Pablo en Romanos, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por la renovación de vuestro entendimiento.
Y eso es un proceso que no es de la noche a la mañana. Es un ejercitar, como decía Pedro, el de ser diligente y de poder accionar día a día el parecernos cada vez más al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos resumir en 3 aspectos de nuestra vida para poder ser sumisos ante el Padre y el poder evidenciar eso. 1, los que estamos casados, como matrimonio. Pablo habla en Efesios 5 que debemos someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Como matrimonio, el hombre debe someterse a la mujer y la mujer debe someterse al hombre. ¿Por qué? Porque aquí no se está hablando de una jerarquía. En el Señor todos somos iguales. Pero dice que los hombres deben amar a sus mujeres. Las mujeres deben respetar a su marido. Y el accionar no es solamente decir, bueno, sí, yo voy a amar y voy a respetar. No es por lo que se sienta. Es un principio que se debe hacer. Y por eso, en el segundo aspecto, como familia, estés casado o no, ahora como familia debemos accionar. Dice Pablo en Colosenses, dice los hombres, hombre debe amar a tu mujer, mujer debe respetar a tu marido, hijo debe obedecer a tus padres porque esto es justo. Padre, no lleve a ira a vuestros hijos. Debemos accionar tal como lo haría Jesús. Ahora, como iglesia, Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, también nos dice que nosotros nos debemos someter a nuestros liderazgos, pero también nos debemos someter unos a otros. Hay un liderazgo entre la iglesia. El mismo autor de Hebreos, en el capítulo 13, nos dice que nosotros debemos sujetar a nuestros pastores y debemos velar por ellos. Porque ellos tienen que dar cuenta a Dios por nosotros. Y también aquí Pedro le dice a los ancianos cuáles son sus responsabilidades con la grey, el cómo apacentarla. Entonces, el ser sumiso no es solamente un cierto aspecto. El ser sumiso requiere de todo nuestro ser, en todas las áreas de nuestra vida. Porque para ser sumiso al Señor, debemos empezar por casa. Porque el mismo Pablo le dice a Timoteo, el hombre que no tiene a su mujer en sujeción, no tiene en sujeción a sus hijos, tiene la casa, en pocas palabras, patas para arriba. ¿Cómo va a ministrar en las cosas del Señor? Entonces, el sometimiento, la sumisión al Señor empieza por uno mismo. ¿A quién me estoy yo sometiendo? ¿Será que el liderazgo que yo tengo, ya sea en casa, en el trabajo, en el estudio, en el ámbito en que nos estamos desenvolviendo, será que yo trato bien a mis superiores? Porque igual Pablo en Efesios 5 y en Colosenses 3 lo dice. El cómo nosotros debemos respetar y someternos a nuestro liderazgo. Ahora nosotros como líderes, ¿cómo estamos sometiéndonos? ¿Cómo estamos respetando a los que están por debajo de nosotros? Entonces es necesario que esos mismos atributos, ese mismo sentir que hubo en Cristo, se vea reflejado en cada uno de nosotros. Y no solamente es con leer, porque la palabra nos declara que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pero no es solamente el conocimiento de la verdad, sino el ejecutar esa verdad en nuestra vida. No es solamente decir, que yo me sujeto a Cristo, porque hay una persona que dice, yo no me someto a hombre, yo me someto a Cristo.
Pero si nosotros no podemos someternos a una persona que vemos, mucho menos podemos someternos a quien no vemos. Entonces, si nosotros no podemos someternos a nuestros padres, a nuestros superiores, a nuestros pastores, a nuestros líderes en la iglesia, mucho menos nos vamos a someter a Cristo. Entonces es importante, ya con esto culminamos, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya este mismo sentir. Porque es Dios, su personalidad que ha puesto en nosotros, para que pueda producir en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que en este momento, pon la mano en tu corazón, cierra tus ojos y deja que sea el Señor que ponga en ti ese querer como el hacer. Que no solamente nos enfoquemos en los deseos, el anhelo de poder hacer algo, sino lo cumplamos conforme a lo que el Señor nos está demandando hacer. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque el ser sumiso se resume, el poder ocuparnos de nuestra salvación. No es de cuidarlo porque se pueda perder, sino es el qué es lo que debemos nosotros hacer para que tu amor se vea reflejado en nuestra vida, para que nosotros seamos esos embajadores tuyos donde quiera que vayamos, de poder realmente ser esos luminares tuyos, de ser esa luz en medio de la oscuridad, no ese reflector que escandile a nuestro alrededor, sino esa luz el que podamos mostrar el camino, que es tu amado Hijo Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es importante a los que nos están viendo por las redes sociales por primera vez, que si hay un motivo de oración, si quiere conocer más de nosotros, se puedan comunicar con nosotros con los números que aparecen en pantalla. Puedas poner tu motivo de oración, para saber más de ti, tu nombre, ver cuáles son sus peticiones. Si quiere también conocer más de nosotros, cómo es nuestro sistema de discipulado, de crecimiento espiritual en la iglesia, el número que aparece en pantalla es para esta comunicación. Le damos la gloria y la honra al Señor por vuestra vida y que podamos ser ese luminar de Él donde quiera que vayamos. Dios te bendiga.